El presente video trata sobre la función inversa. Vamos a partir de una función conocida, una función en este caso lineal, f de x igual a 2x más 1. ¿Qué hace f? Toma lo que venga dentro del paréntesis y lo multiplica por 2 y le suma 1. Por ejemplo, si dentro del paréntesis viene un menos 2, entonces 2 lo multiplica por menos 2 da menos 4 más 1 da menos 3. Es decir, la imagen de menos 2 es menos 3. Si en el paréntesis viene el número 3, por ejemplo, entonces 2 por 3, 6, más 1, 7, la imagen de 3 es 7. Entonces la función f toma el elemento 2 y lo lleva al número menos 3, toma el elemento 3 y lo lleva a su imagen 7. Como se trata de una recta, una función de la forma de f de x igual a mx más b, solo necesitamos dos puntos para construir su gráfica. Entonces esos dos puntos pues son menos 2 menos 3, este punto, y 3, 7, este punto. Si los unimos, pues vamos a tener esta figura que ya tenía hecha en el tablero. Entonces aquí tenemos la gráfica de la función f de x igual a 2x más 1. El tema de este video es cómo hallar la función inversa de f. ¿Cómo hallar la función inversa de f? Función inversa de f sería una función que toma al elemento menos 3 y lo lleva a menos 2, toma al elemento 7 y lo lleva al elemento 3. ¿Sí? Primero tenemos que preguntarnos si efectivamente f tiene inversa. ¿Existirá esa función inversa? Para poder que eso se cumpla, para poder que una función tenga inversa, f debe ser inyectiva. Entonces nos preguntamos, ¿f de x es inyectiva? También se le dice 1 a 1. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa que una función es inyectiva? Pues tiene varias interpretaciones. Desde el punto de vista gráfico, quiere decir que cualquier recta horizontal que yo trace va a tocar a lo sumo una vez el gráfico de f. Pensemos en varias rectas horizontales. Esta toca un solo punto de la función. Si trazo otra aquí, tocaría un solo punto. Miremos el eje X, que es una recta horizontal, toca un solo punto. Si trazo por aquí una recta horizontal, pues va a tocar un solo punto. Entonces decimos que f cumple el criterio de las horizontales, o sea que es inyectiva, y como es inyectiva, tiene función inversa. Si de pronto el gráfico de f no tuviera esta forma, sino otra, voy a dibujar algo por aquí como esto, por ejemplo, pues esa función no tendría inversa, porque si yo trazo una horizontal, esa horizontal va a tocar dos puntos de la gráfica de la función, entonces no sería invertible, no tendría inversa, no sería 1 a 1, no sería inyectiva. Entonces, para poder saber si existe la inversa de una función y ponernos en la tarea de hallarla, pues primero tenemos que verificar si es inyectiva, como en este caso lo acabamos de comprobar. Si f es inyectiva, entonces tiene inversa. Al invertir la función nos va a quedar como si cambiáramos los ejes, como si el papel de Y lo desempeñara X y viceversa. Entonces, pues una forma de hallarla analíticamente, es decir, a partir de la fórmula, es cambiar esta f de x por y. ¿Sí? Esto es lo mismo, tener f de x o tener y pues es lo mismo. Entonces, invertir la función, ¿qué significa? Pues que el papel de x lo desempeñe y
y el papel de Y lo desempeñe X. Entonces venimos aquí, cambiamos, donde está Y colocamos X, donde está X colocamos Y, he intercambiado la X y la Y, porque eso es lo que yo busco, que el eje X se vuelva como eje Y y viceversa. Y lo que debo hacer ahora es despejar Y. Entonces despejemos de aquí Y. Pues para despejar Y, entonces podemos restar 1 a ambos lados, nos va a quedar así, X menos 1 igual a 2Y, y luego dividimos por 2 en ambos lados, entonces nos va a quedar así, y ya quedaría despejado Y. Esta sería la expresión de la función inversa, o sea que f a la menos 1 de X sería X menos 1 sobre 2. Esta es la función inversa. Esta es la función inversa. Claro, si ustedes miran con atención, entonces, si f toma un número, le multiplica por 2 y luego le suma 1, ¿cómo podríamos volver al número original a partir del resultado? Pues restando 1 y luego dividiendo entre 2. Eso es lo que nos está diciendo esta expresión. Vamos a elaborar la gráfica de la inversa de f en este mismo plano cartesiano para que veamos una propiedad interesante de esas dos gráficas. Elaboremos, como está en una función lineal, elaboremos una tabla de datos. Necesitamos solo 2 puntos. Aquí vamos a colocar un X, aquí vamos a colocar la imagen de ese X mediante la función f a la menos 1. Se denota de esta forma a la inversa, f a la menos 1. Entonces, con 2 números, pues es suficiente. Pensemos, por ejemplo, si X fuera 4. Coloquémoslo aquí. 4 menos 1, 3. 3 sobre 2. 3 sobre 2, la mitad de 3. 1.5. O sea, la imagen de 4 es 1.5. La imagen de 4 es 1.5. Y está, la imagen de 4, 1.5. Pensemos en otro valor de X. Pensemos, por ejemplo, en menos 3. Y hagamos esta operación. Menos 3 menos 1, menos 4 dividido 2, menos 2. O sea, la imagen de menos 3 es menos 2. La imagen de menos 3 es menos 2. Con estos 2 puntos puedo trazar una recta. Por 2 puntos pasa una única recta, entonces lo puedo hacer. Entonces, vamos a trazar la recta que pasa por esos 2 puntos. Obtenemos la gráfica de la función inversa de f, f a la menos 1 de x. Algo curioso que ocurre es que una figura es la reflexión de la otra con respecto a la recta y igual x. Vamos a trazar la recta y igual x. La recta y igual x va por toda la mitad de este plano cartesiano, por toda la mitad de los cuadrantes 1 y 3. Esta es la recta donde los y son iguales a los x. Si usted observa con atención, esta recta que representa el gráfico de la función inversa y esta recta que representa el gráfico de la función inicial son una reflexión una de la otra con respecto a esta recta. ¿Qué significa eso? Pues que si se rotara el plano dejando esta recta fija, hay que imaginarse como si esto fuera de cartulina. Yo tomara la cartulina y la doblara por aquí. Si yo pudiera doblar aquí, pues este punto se encontraba con este con este, este con este, este con este, este con este. Estos de acá también se encontrarían, ¿sí? Es decir, una figura es una reflexión de la otra.
como si se estuvieran viendo una sobre la otra en un espejo. Esta es una característica gráfica de las funciones con sus inversas. Hay otra característica analítica, y es que la composición de una función con su inversa debe dar la función identidad. Vamos a ver eso. Vamos a probarlo. Vamos a hacer la composición entre f y su inversa. Vamos a componer f con su inversa. F compuesto de f a la menos 1 de x, pues es f de la inversa. F de la inversa. F de x menos 1 sobre 2. F de x menos 1 sobre 2. Vamos a ir a la función f con esto como si fuera el argumento de la función. ¿Qué le hace f a lo que venga dentro del paréntesis? Lo multiplica por 2 y le suma 1. Entonces, si lo que viene dentro del paréntesis, lo que llamamos el argumento, es esta expresión, pues tendremos que multiplicarla por 2, como dice esto, y sumarle 1. Aquí, ¿qué hacemos? Cancelamos 2 con 2. Entonces, ¿qué nos va a quedar? X menos 1 más 1. Y x menos 1 más 1, pues se cancela menos 1 con más 1 y da x. Entonces, si componemos f con f a la menos 1, da x. Si hacemos al contrario, también nos debe dar x. Es decir, si vamos a componer f a la menos 1 con f, también nos debe dar x. Hagámoslo. F a la menos 1 compuesto f, pues es f a la menos 1 de f de x. ¿Y qué es f de x? De una vez reemplacémoslo. 2x más 1. ¿Sí? Tomo la inversa, f a la menos 1, tomo la inversa y se la aplico a f, a 2x más 1. ¿Qué hace la inversa con el argumento? El argumento es lo que venga dentro del paréntesis. ¿Qué le hace la inversa al argumento? Le resta 1 y lo divide entre 2. Le resta 1 y lo divide entre 2. Entonces, si el argumento es 2x más 1, pues la inversa a este argumento le restará 1 y luego lo dividirá entre 2. Simplifiquemos. 1 con menos 1, entonces nos queda 2x dividido 2. Cancelamos 2 con 2 y nos queda igual a x. Así pues que hay dos características muy importantes de las funciones inversas. Y es que cuando se grafican, resulta que la inversa es una reflexión de la gráfica de la función original con respecto a la recta y igual x. Esa es una característica gráfica. Y hay una característica analítica, simbólica, de fórmulas. Es que cuando se hace la composición, sin importar el orden, f compuesto de f a la menos 1, f a la menos 1 compuesto f, siempre debe dar como resultado la función identidad. Recordemos que f de x igual a x, pues es la función identidad. Entonces, estas son dos de las características de las funciones inversas. A continuación, vamos a resolver otras situaciones con respecto a las funciones inversas. Miremos este ejemplo. Hallar la inversa de la función g de x igual a x al cuadrado, suponiendo que el dominio de g pues son todos los reales. Entonces, antes de empezar a buscar la inversa, tenemos que preguntarnos si efectivamente g es invertible, si existe esa inversa. Y para eso tenemos que responder la pregunta si g de x es inyectiva.
¿Es g de x igual a x al cuadrado inyectiva? Pues hagamos la prueba de la gráfica. De manera aproximada. Si x es 0, su imagen será 0 al cuadrado 0, entonces tenemos el punto 0, 0. Si x es 1, la imagen sería 1 al cuadrado 1, la imagen de 1, 1, más o menos por acá. Si x es 2, la imagen sería 2 al cuadrado 4, algo como por acá. Si x es menos 1, la imagen sería menos 1 al cuadrado da más 1, entonces tenemos algo por aquí. Si x es menos 2, la imagen sería el cuadrado de menos 2, menos 4 es algo por acá. Entonces si elaboramos así un esbozo de la gráfica, algo no muy preciso, pues nos damos cuenta que G no es inyectiva, porque no pasa la prueba de las horizontales. Si yo trazo esta horizontal, ella va a tocar dos puntos de la gráfica, ¿sí? Aquí tocó una vez, aquí tocó otra vez, 1, 2. No podía tocarla sino una vez para poder que la función G fuese inyectiva. Como G no es inyectiva, entonces no es invertible, ¿ya? O sea que las funciones que no son inyectivas no son invertibles. Entonces, ¿qué responderíamos en este caso? Pues g de x no es invertible, no se puede hallar la inversa. ¿Por qué? Porque g no es inyectiva. Bueno, ¿qué pasaría si definimos ahora otra función? Función h de x, que tenga esta misma fórmula, pero su dominio no van a ser todos los reales, sino que su dominio va a ser el intervalo cerrado en 0, abierto en infinito. Pues entonces la gráfica de f va a tener un aspecto similar al anterior, el que acabamos de borrar, pero solamente esta parte de aquí de la parábola. Solamente esta parte de aquí de la parábola. ¿Por qué? Porque he hecho una restricción del dominio. Restringir el dominio es ponerlo más pequeño, ¿sí? Reducirlo. Ahora esta función sí es invertible. ¿Por qué? Porque pasa la prueba de las horizontales. Como ya en el dominio no están los negativos, no hay esta rama de aquí, de la parábola, entonces ya esta horizontal solo toca un punto. Y esta horizontal solo toca un punto, ¿ya? Y así sucesivamente. Y estas horizontales de aquí pues no tocarían ningún punto de la gráfica de g de x. Entonces, observen cómo en el ejemplo anterior con la función g y en este ejemplo con la función h, a pesar de tener la misma fórmula, ¿sí? X cuadrado, una es invertible y la otra no lo es. Esta es invertible porque se hizo una restricción del dominio, ya no son todos los reales, por eso no están dibujados aquí los 4 cuadrantes, que era el problema que tenía la función g, por esa razón no era invertible, porque no era inyectiva. Pero esta función h de x sí es inyectiva, sí es invertible. Entonces, hallemos su inversa. Para hallar la inversa, cambiamos esta expresión h de x, la llamamos y, pues y igual a x al cuadrado, y pues como explicábamos hace un rato, en la función inversa se pretende cambiar las posiciones de x y y, los roles de x y y. Entonces hagamos ese cambio aquí. Entonces esto lo vamos a llamar x, esto lo vamos a llamar y, ¿sí? Corremos aquí para no confundirnos. Y se trata de despejar y. ¿Cómo podemos despejar esa y? Pues sacando raíz cuadrada a ambos lados. Como y es positiva, entonces la raíz cuadrada de y al cuadrado pues es y.
y igual a raíz cuadrada de x. X siempre va a ser positiva, entonces no hay problema con definirla así, con tenerla, con hacer esa operación. Esta sería la inversa. Esta sería la inversa. Entonces, la inversa de h es, se escribe así, h a la menos 1, inversa de h a la menos 1, igual a la raíz cuadrada de x. Esta sería la inversa. Esta es la inversa de esa función. Si uno tuviera que suponer cómo es la gráfica, pues recuerden que es una reflexión con respecto a la recta y igual a x. Tracemos la recta y igual a x. Esta es la recta y igual a x. ¿Cómo debe ser la gráfica de la inversa de h? Una reflexión. Recuerden que es como doblar el tablero dejando como quiebre esta línea horizontal, esta línea de la recta y igual a x. Pues nos quedaría algo así. Esta debería ser la gráfica de la inversa. Efectivamente, esa es la gráfica de la función raíz cuadrada de x. Recordemos, raíz cuadrada de 0, 0, raíz cuadrada de 1, 1, raíz cuadrada de 4 es 2. Es una función que crece al comienzo y luego empieza a crecer con menos velocidad. Por aquí iría la recta y igual a x. Entonces, pues de esta forma hemos resuelto un ejemplo de cómo se halla una función inversa.